Bueno, en la última clase habíamos visto el modelo de la línea sin pérdidas, en la cual hacíamos la simplificación de que la resistencia R y la conductancia eran igual a cero, y lo que nos quedaba era un modelo de línea de transmisión donde solo teníamos inductancias y capacitancias. La solución de la ecuación diferencial resultante, que era una ecuación diferencial sencilla, era que el voltaje y la corriente eran funciones senoidales viajeras, ¿verdad? Del tipo BZT es igual a B sub 0 coseno de omega t menos beta z más phi. Y la corriente tenía básicamente la misma forma. En este modelo de solución, omega representa la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia. Beta es el número de onda, que es 2pi entre la longitud de onda. La velocidad con que se propaga la onda se puede calcular como omega sobre beta, donde omega y beta son los parámetros que aparecen en la ecuación. La longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia, ¿verdad? Esto es un resultado general. Y además, en el caso particular de la línea, como las ecuaciones que nos resultaban eran estas, ¿verdad? Y comparando con la longitud de onda, este término que aparece ahí, decíamos SLC es 1 entre b cuadrado, comparando con la ecuación de onda. Y de ahí sacamos la conclusión que la velocidad con que se desplaza la onda de voltaje y de corriente en una línea de transmisión es 1 entre la raíz cuadrada de LC, que son estos parámetros que están acá. Recordemos que esos son los parámetros de la línea de transmisión que usualmente él proporciona el fabricante. O sea, L y C son usualmente parámetros conocidos y son inductancia y capacitancia por unidad de longitud, ¿verdad? O sea, los dos L y C son por unidad de longitud. Entonces, básicamente ese es el modelo, o esta es la solución de una línea de transmisión sin pérdidas. Vamos a estudiar ahora el modelo de solución para una línea de transmisión cuando sí consideramos las pérdidas. Bueno, algo adicional que habíamos visto también, ¿verdad? Es que usualmente la ecuación de voltaje y de corriente la expresamos de esta forma, ¿verdad? Que es la ecuación de una onda senoidal viajera, que es una función real. Pero decíamos, si nosotros expresamos esa ecuación en forma de una exponencial compleja, eso introduce varias simplificaciones que podemos utilizar a la hora de resolver problemas, ¿verdad? Y yo explicaba en la última clase que la gran ventaja de eso es que es una propiedad que tienen los exponentes, ¿verdad? Que si yo tengo una función exponencial, e a la a más b, ¿verdad? Esto es igual a e a la a por e a la b, es decir, puedo separarlo, ¿verdad?, en dos, cosa que no se puede hacer en las funciones senoidales, ¿verdad? Si yo tengo el seno de a más b, ¿verdad?, eso no es igual al seno de a por el seno de b. Y entonces esta propiedad de que nos permite separar la función exponencial en dos, esa es la razón básica por la cual decidimos expresar la función senoidal como una función exponencial compleja, porque nos va a permitir separar la parte espacial de la parte temporal, porque como observamos en la ecuación,
la función b depende de z y de t, o sea, tiene una dependencia con el tiempo y tiene una dependencia con z. Y al expresarlo de esta manera yo lo voy a poder separar, y de hecho eso es lo que hicimos, ¿verdad? O sea, esta función, entonces la expreso acá, como esto. Por supuesto, la función real, la onda de voltaje real con la que yo trabajo es esta, es una función real. Pero esta la obtengo sacando la parte real de esto. Entonces, en esta forma, el B sub 0 complejo es la magnitud compleja, y habíamos explicado que esa magnitud compleja es eso, es B sub 0 E a la J phi, con lo que la constante de fase está contenida en la magnitud compleja. Y aún más, de esta ecuación que aparece acá, podemos separar la parte del tiempo de la parte de z, y lo simplificamos aún más expresándolo así, donde esta BS fasorial representa la parte de la función que depende de z, o sea que depende del espacio, en otras palabras, y el e a la j omega es la parte que depende del tiempo. O sea que en otras palabras lo que hicimos es esta función la separamos en dos, una que depende de z y otra que depende de t en forma separada, ¿verdad? Y esa es entonces usualmente con esta función es con la que vamos a trabajar. Una propiedad importante que vamos a utilizar cuando trabajamos con fasores es que si yo tengo un fasor de la forma e a la j omega t, la derivada de esa función sería j omega e a la j omega t. Y como este e a la j omega t es igual a la función original, que es f de t, entonces yo puedo decir que la derivada es j omega por la función original. Y esa es una propiedad importante que nos va a simplificar muchos cálculos y que la vamos a utilizar. Bien, entonces ahora vamos a estudiar la solución de la línea de transmisión cuando no hacemos ninguna simplificación, es decir, cuando consideramos las pérdidas, ¿verdad? En ese caso la ecuación diferencial completa es esa que tenemos acá para el voltaje, ¿verdad? Hay otra ecuación similar para la corriente, pero vamos a trabajar ahorita con la ecuación del voltaje, que es eso, y vamos a suponer que la fuente que alimenta la línea de transmisión es una fuente senoidal, es decir, que la línea está conectada a una fuente senoidal por acá, que es la que proporciona la señal de voltaje y de corriente. Y en la línea, como ya vimos, lo que voy a tener es entonces que a lo largo de la línea se propaga una señal senoidal. Es decir, lo que tengo acá, ¿verdad?, es una función senoidal que se inyecta al inicio, y esa señal se propaga a lo largo de la línea, y por tanto el voltaje en cualquier punto de la línea va a estar dado por una función de ese tipo, ¿verdad? El tipo que hemos visto, que expresado en forma compleja sería una señal de voltaje de esa forma. Entonces eso es lo que vamos a analizar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación de voltaje en la ecuación diferencial y empezar a trabajarla. Entonces empezamos con el primer término, que es la segunda derivada del voltaje respecto al tiempo. Bueno, entonces sería respecto a z, la segunda derivada del voltaje respecto a z. Entonces la ecuación de voltaje es esta, entonces sería tomar la segunda derivada de eso, y eso va a ser igual. Entonces el siguiente término es este, que es LC por la segunda derivada del voltaje respecto al tiempo,
Pero aquí ya vimos que cuando derivo respecto al tiempo es lo mismo que multiplicar por j omega, y como es la segunda derivada, entonces sería multiplicar j omega, perdón, j omega por la primera derivada y j omega por la segunda derivada, y j por j es menos 1, entonces me quedaría menos omega cuadrado, que es lo que tengo acá. Por la función original, y la función original es esa, ¿verdad? Es bs e a la j omega t. Entonces eso sería lo que respecta a este término de acá. Ahora vamos con el otro término de acá, que es la derivada, la primera derivada del voltaje respecto al tiempo, y la primera derivada es lo mismo que multiplicar j omega por la función original, que es esta. Y por último ¿verdad? Entonces ese es, sería rg por b, pero b es esa función que es la que tomamos de ahí. Así que eso sería entonces lo que tenemos. Luego simplificamos de acá, y el e a la j omega lo podemos calcular, lo podemos eliminar de toda la ecuación, pero que aparece en todas partes. Observen ustedes que en el primer término no hay problema, porque uno puede pensar, bueno, pero eso está dentro de una derivada. Sí, pero la derivada es respecto a z. Entonces el e a la j omega t es constante respecto a la derivada de z, entonces puede salir fuera, y al salir fuera se cancela con los demás términos, y entonces la ecuación que nos queda después de haber eliminado el e a la j omega t es esa que está ahí. Luego podemos agrupar algunos términos que aparecen aquí en la ecuación. Lo primero que hacemos es que este menos 1 lo sustituimos por j cuadrado, porque j cuadrado es igual a menos 1. Sacamos factor común el bs, que aparece en los tres términos, ¿verdad? Entonces lo sacamos factor común, y entonces aquí nos quedaría esto. Aquí solamente este término lo desarrollamos, hacemos la multiplicación, ¿verdad? de j omega lg y j omega rc. Y ahora sí, sacamos factor común el j omega l de estos dos términos que está acá, ¿verdad? De esos dos términos, entonces sacamos factor común j omega l. Entonces en el primero, si saco factor común j omega l, entonces me va a quedar l por c, ¿verdad? Y en el segundo, saco en el segundo, que es en estos dos de acá, saco factor común r, para entonces sacar factor común r, entonces en este término me queda j omega c, y en este me queda solamente g. Y luego este término y este término son iguales, entonces lo puedo sacar como factor común, y al sacarlo como factor común, entonces me va a quedar j omega l más r, que es básicamente lo que tengo acá, ¿verdad? R más j omega l, y en el otro lado es este mismo término, solo que lo escribí como g más j omega c, y entonces tengo esa ecuación que está ahí. Y al primer término le voy a llamar z, y al segundo término le voy a llamar y. Z es la impedancia y y es la admitancia, que son números constantes, ¿verdad? Que dependen de los parámetros de la línea de transmisión. Es decir, z depende de r, depende de l y de la frecuencia. Y depende de g, depende de c y de la frecuencia, ¿verdad? Pero son números constantes, ¿verdad? Solo que complejos, ¿verdad? Porque está el j involucrado. O sea, entonces son z y y, son dos números complejos. Entonces voy a definir ahora otra constante, a la que le voy a llamar la constante de propagación, que es gamma, y gamma lo defino como la raíz cuadrada de y por z. Entonces, como y y z son números complejos,
Entonces la raíz cuadrada de y por z va a ser un número complejo, y a la parte real de ese número complejo constante le voy a llamar alfa, y a la parte imaginaria le voy a llamar beta. O sea que alfa es la parte real de eso y beta es la parte imaginaria de eso. Entonces de esa forma la ecuación original, que es la segunda derivada del voltaje respecto a z, la puedo expresar así, ¿verdad? O sea, eso va a ser igual a z por y, pero z por y es lo mismo que gamma cuadrado. Entonces puedo decir que la segunda derivada de b respecto a z es gamma cuadrado por b. Y esa es entonces la ecuación diferencial que voy a resolver para tener la solución de la línea con pérdidas.